Muy buenos días, mi nombre es Alberto Rosero Roche, soy estudiante del segundo cuatrimestre de Tecnología y Desarrollo de Software en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITRA. En esta ocasión les estaré presentando el proyecto final de la materia Fundamentos de Programación impartida por el maestro José Abreu. En esta ocasión les estaré mostrando y analizando y explicando línea por línea la ejecución de un código en C++ de la creación y edición de un archivo, más específicamente un archivo de texto. Bien, primero tenemos que comenzar ejecutando Visual Studio como administrador. Esto es debido a que Visual Studio no puede crear y editar un archivo si no está ejecutándose en su administrador. Bien, este es el código. Voy a explicar línea por línea. Primero tenemos esta parte. Esta parte se llama comentario. En programación es muy utilizada, ya que es utilizada en todas las áreas de la programación por todos los programadores. Esto es debido a que los comentarios son bastante eficientes para poder transmitir la función, utilidad o alguna nota a los demás programadores, a ti mismo, a demás trabajadores, a trabajadores y programadores futuros, o incluso a trabajadores y programadores que no estén relacionados contigo en tu trabajo. Ya puede ser, ya sea en código abierto, modificación de videojuegos o incluso más, que puede ser bastante eficiente. Esto es además muy eficaz debido a que los comentarios no afectan al flujo del código. Luego tenemos las bibliotecas. ¿Qué son las bibliotecas? Las bibliotecas son un conjunto de funcionalidades que trae un determinado lenguaje. Voy a explicar cada biblioteca por separada. Tenemos, bueno, antes de continuar, tenemos que aclarar que C++ es un lenguaje de nivel medio, es decir, con características tanto de primer como tanto de bajo como de alto nivel. Este necesita ciertas bibliotecas que en otros lenguajes de más alto nivel se integran de manera implícita, como pueden ser las bibliotecas de salida del programa, las bibliotecas de flujo de datos y las bibliotecas de clases. Primero tenemos CSTDLib. CSTDLib es una biblioteca que nos da diferentes funciones. Es una biblioteca con función general. Esta biblioteca nos da funciones como la generación de números aleatorios, la salida del programa, los métodos de conversión como métodos de conversión de strings y además la liberación de memoria y la memoria dinámica. Luego tenemos la biblioteca IOStream. Eso significa Input and Output Stream. Stream hace referencia al flujo de datos. Input hace referencia a la entrada y Output a la salida. Esto nos da funcionalidades como puede ser code, el equivalente a otros lenguajes de print, y RSIM, el equivalente a otros lenguajes de input. Luego tenemos FStream. Esta biblioteca nos trae tres clases. En este caso la única que nos interesa es la clase OffStream. La biblioteca FStream es lo que nos permitirá editar, modificar, eliminar y crear determinados archivos. En este caso, como vuelvo a recalcar, un archivo de texto. Luego tenemos stdlib.h. stdlib.h tiene las mismas funcionalidades que stdlib. Se preguntarán por qué tenemos dos bibliotecas que hacen las mismas funciones, debido a que una es heredada de C directamente. Por si no lo sabían, C++ es un lenguaje que nació a partir de C. Entonces, muchas de sus funcionalidades vienen de este. La mayoría de los lenguajes actuales vienen primero los de alto nivel, de los de bajo nivel y los de bajo y alto nivel de ensamblador, o de lenguajes que están más acercados a la máquina. Ok, entonces hay una versión de esa biblioteca que es de C y una versión que es de C++. Luego tenemos string. Esta es la biblioteca string que nos trae la clase string y la oportunidad de trabajar con variables de tipo texto, con string. Luego tenemos using namespace std. Esto es una forma en que le decimos al compilador que ciertas palabras están reservadas para evitar tener que utilizar std delante de ellas.
Un ejemplo que podríamos usar directamente está aquí. Esto es lo que tendríamos que poner si quisiésemos utilizar print o code en C++, si no tuviésemos esto activado. Luego tenemos inMain. InMain es la función principal. A partir de esta se ejecuta el código y a partir de esta deja de ejecutarse el código. Es el inicio y el fin del código. Aunque aquí está de manera explícita en todos los lenguajes, aunque no aparezca, está de manera implícita, porque todos los lenguajes, al menos la mayoría de los que se utilizan actualmente, heredan de C, de C++. ¿Qué significa este paréntesis? Eso significa que esta esto hace referencia a los parámetros. En este caso no tiene, por ende no tiene parámetros la función. Ok. Estas llaves, ¿qué significan? En programación se utiliza lo que se llama bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Un bloque de código es lo que tiene acceso a lo que está restringido al resto del código, cierta parte del código. En este caso, lo podemos ver en muchos casos o incluso expresado en muchas maneras. Está la indentación, por ejemplo, en Python, o en este caso, por estas llaves y demás. Los bloques de código son importantes debido a que de esto depende también el scope, es decir, el alcance de las variables dentro del código. Luego tenemos offstream. Offstream es la clase de fstream, de AveStream, que nos permite crear y editar archivos. Luego tenemos Proof. ¿Qué es Proof? Proof es una instancia de offstream. Es un objeto de la clase offstream. Pero ¿cómo así que objeto de instancia? Bien, lo voy a explicar. Hay diferentes paradigmas de programación. Un paradigma es una forma de programar. Una de estas, la más famosa y la más utilizada, es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos nace de clase, objeto, método y atributo. Las clases son como por ejemplo un humano y una instancia es un objeto es una determinada persona. Tienen métodos que son funciones dentro de las son funciones. Los métodos son funciones que pertenecen a la clase, es decir, al objeto, y los atributos son características de ese objeto o esa clase. Todos los objetos son instancias de una clase y heredan de este. Incluso en muchos lenguajes podría considerarse que todas las clases son objetos. Entonces, proof es un objeto de la clase offstream, pero también puede considerarse una conexión entre el archivo y el compilador. Esto, paréntesis que está abierto aquí, es un método. Entonces, a partir de esto, proof se convierte en una conexión. Esto es if and else. Esto es una estructura de flujo de control condicional. Una estructura de flujo de control es un bloque de código en programación, una estructura que sirve para modificar el flujo del programa. En este caso es condicional porque depende porque dependiendo de una condición da un determinado valor booleano. En este caso hay un signo de exclamación y proof. Eso lo que significa es lo contrario a proof. Cuando esto simplemente está aquí, lo que nos tira es un valor booleano de true o false. Si proof existe, si proof estuviese solo y proof existe, nos lanzaría un true. Pero aquí si no existe proof, lanza un true. Entonces él se ejecutaría y nos lanzaría code no encontró el archivo. Ahora tenemos que mencionar qué es esto. Cuando se estaba desarrollando C++, el flujo de datos se puso con estas comillas hacia la derecha o hacia la izquierda para ser más intuitivos. Esto es una de las funcionalidades de la biblioteca stdelete.h y cstdelete. Uno hace referencia a si el código se ejecutó de la manera correcta o no. Aquí lo menciono también. Como no se va a ejecutar y se ejecuta else. Esto en español significa sí o si no.
pru. Esto crea un archivo y le da estos datos. Luego aquí es pru.close. Close es un método de la clase offString. También es un método heredado a pru. Esto cierra la conexión entre el archivo, lo suelta. System Pause lo que hace es que cuando se abre la ventana del archivo no se cierra inmediatamente. Return Exit User es una de las funcionalidades de stdelete.h y cstdelete que sirve para indicar que el programa se cerró de la manera correcta. Ahora lo vamos a ejecutar. Aquí pueden ver el archivo. Voy a refrescar para que vean que no hay nada más. Ahora lo ejecuto. Se ejecuta de la manera correcta y me crea este archivo. Me crea esta carpeta que este tiene un ejecutable del código que vamos a crear y el archivo de texto. Lo abrimos para mostrar el código que está dentro. El Señor guíe nuestros pasos. Ok. ¿Qué pasa si borramos el archivo de texto y lo volvemos a ejecutar? Nos ha dado un error de compilación. ¿Por qué sucede esto? Porque aunque pru.close supuestamente cierra la conexión con el archivo, realmente pueden quedar ciertos residuos en ciertos sistemas, como por ejemplo ciertos procesos que estén utilizando la carpeta, y por eso no se pueda crear. Si en este caso, por ejemplo, tomamos esta carpeta y tratamos de eliminarla, se nos va a dar un aviso de que la carpeta es utilizada por otro programa. Esto lo podemos solucionar simplemente cerrando la terminal. Y listo, está solucionado. Aquí vemos el archivo. Ahora, ya que tenemos esto claro, habíamos mencionado que esas dos bibliotecas tenían la misma función. Y si ustedes se han dado cuenta por razonamiento simple, este código está mal porque un código en programación siempre debe buscar ser lo más eficiente posible con el uso de los recursos tanto de memoria como de procesamiento. ¿Qué pasa si quitamos esta biblioteca y ejecutamos? El código se ejecuta perfectamente. El archivo se crea. Lo volvemos a eliminar. Volvemos a establecer esto. Quitamos esta biblioteca ahora. Borramos la terminal. Se ejecuta. Aquí se crea el archivo. Eliminamos el archivo de texto. Borramos la terminal. Ahora, yo les he mencionado que esa biblioteca de string sirve para trabajar con la clase string y para poder trabajar con variables string. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí esto es texto plano. Entonces, este código también está mal porque utiliza una biblioteca que simplemente no tendría por qué utilizar. Si borramos esta biblioteca y ejecutamos, se ejecuta perfectamente. Revisamos el código, si el archivo se ha creado, y el archivo se ha creado con el texto que le indicamos. Bueno chicos, esto es todo. Gracias por acompañarme en el de hoy. Muchas gracias.